Hoy repasaremos a los pilotos y equipos que competirán esta temporada 2025 en IndyCar. Y para ello los he ordenado en estos 3 segmentos según cómo creo yo que se organizarán en la grilla. Parte baja, media y por último el Victory. Así que sin más, ¡comencemos! Bienvenidos a la parte baja de la tabla, donde probablemente se pelearán esos últimos cupos al millón del Lear Circle. La verdad es que dada la incertidumbre que hay aquí, estos equipos puedes organizarlos como quieras. Yo no me complicaré mucho e iré por orden alfabético, empezando por Dale Coyne. Como diría el botazo, ¿no? Traditions. Fiel a su estilo de anunciar su alineación lo más tarde posible previo al inicio de temporada y de salvar sobre la hora una parte de la alineación incorporándolo a Rinus Van Camptout. Menos mal que no optaron por un segundo piloto de paga porque a Dale Coyne le urge retomar algo de estabilidad y no andar en ese desconcierto haciendo malabares de qué piloto se sentará tras el volante cada fin de semana. El principal objetivo con ambos autos es volver a meterse en el Lear Circle que perdieron con ambos autos el año pasado. VK es su punta de lanza y debe estar listo para ese momento en que, de repente, sin verlo ni olerlo, el Coyne tenga algún fin de semana competitivo. Oportunidades así solo tendrá contadas con los dedos de una mano y hasta sobrarían dedos. Lo acompaña el rookie vigente subcampeón de Indy NXT, Jacob Abel. Desde hace un tiempecito que su familia ha estado tanteando la posibilidad de meterse de lleno con un equipo propio, pero me da que con lo de los charters, cualquier chance así se ha esfumado. Más opciones, aparte de tirar una moneda al aire con solo Indy 500, no habían, así que ha tocado sumirse a llevar el segundo auto como tanto le gusta Dale Coyne, de la mano con otro equipo. Por cierto, yo pensé que luego de las 24 horas de Daytona me había librado de mencionar apellidos curiosos de este mundillo. Pero es que mira qué ingeniero de carrera tiene Jacob, a un veterano con un currículum que se remonta a los tiempos de kart en los 80s. John, vamos a decirle nepe para que no me tiren el video. Temas contractuales en estos equipos tan volátiles y uno como Coyne, creo que es sencillo suponer que a lo mucho un añito y ya veremos luego. Si apresuras a preguntármelo, para mí la dupla de Juncos-Hollinger es la más flojita de la grilla. Y visto cómo se han desenvuelto los acontecimientos, también me da la sensación de que ha llegado la factura y toca pagar algunas cuentas. El año pasado siempre estuve de acuerdo en que Conor Daly era la mejor alternativa disponible para cerrar la temporada y salvar el Lear Circle del 78, dado el contexto de las amplias fechas en óvalos. Y por más que siempre había un puñado de personas que decían que nada había cambiado tras su llegada, salvó el $1 millón con creces que hasta le dio a Juncos su primer podio en su historia. Sin embargo, cuando ahora el contexto implica hacer sobre el papel una temporada completa, aquí ya entramos en un tema aparte. Y digo sobre el papel porque uno de los sponsors de Conor para Indy 500 ya le ha negado una primera solicitud de soltarle 3.5 millones y una segunda de 2.5 millones. ¡Uy, qué mal! El director del equipo, Dave O'Neill, comentó que no panda el cúnico porque igual hay sobre la mesa otra propuesta para Indy 500. ¡Qué bien! Agregó que Conor tiene otros 5 o 6 sponsors, de los cuales 2-3 ya estarían pagando para financiar su asiento. ¡Qué bien! Así que, en cuanto a fondos, no estaría en riesgo. Pero cabe remarcar de que hay una cláusula en el contrato de Conor que permite al equipo Juncos-Hollinger colocar a otro piloto en el 78 siempre y cuando el reemplazo pueda financiar y satisfacer los requisitos del presupuesto operativo. ¡Qué mal! ¿Es legal? Ilegal no es. O'Neill dijo que esto es algo que no tiene planes de hacer, supongo yo que al menos de inicio, pero hay que comentar que la posibilidad existe. Si el calendario fuera como el de la IRL en antaño, su servidor no tendría tantas dudas de si Conor es ahora una opción adecuada para una temporada completa.
Lo mismo podríamos decir de Mantarraya Rob. El año pasado perdió el Leader Circle del AJ Foyt por apenas un punto. Así que a estas alturas creo que la misión del equipo es más que clara con su dupla: ir a salvar el Leader Circle de ambos autos. Y cuidadín como alguno de los pilotos se descuelgue mucho de esa lucha, porque el teléfono con el reemplazo empezará a sonar. Juncos Hollinger necesita volver a ganar estabilidad y tras la abrupta ruptura del acuerdo que tenían con McLaren, habrá que empezar de cero desde el lado comercial. Si antes te decía que la dupla de Juncos me parecía la más pochinki, pues la tripleta de RLL es con diferencias la más débil de la grilla. Ya no cuentan con su talismán Christian Lunger y cuando ves quién está al frente del equipo, al menos de inicio, es Graham Rahal. Botón de pánico, mis estimados. Si es que en general pareciera un equipo sacado de una comedia. En óvalos son un espectáculo para ver por la parte baja. En Milwaukee creo que hasta un Indy NXT llegó a ser tan rápido en quali como un auto de ellos. Indy 500 siempre el drama de los tres autos en la cornisa a punto de quedarse fuera mientras Graham Rahal lleva la skin de Bob el constructor. Y para rematar, el año pasado el FBI les allanó su sede por sospechas de espionaje al equipo Andretti. Si es que no me imagino cómo se le habrá quedado la cara al pobre señor agente que al llegar a la recepción se encontró con que te atiende el Beetlejuice. Tiene que cerrar el estadio. Eso sí, al menos las risas no faltarán en este equipo. De Graham se nota que viene a menos y durante el año siempre sale el temita de si está considerando el retiro. De Francesco desde el año pasado viene intentando comprar un equipo o algún asiento por lo legal o lo criminal, cuando ya de por sí se gastó todo lo que tenía por dar en la frenada de la curva 1 del Road Course de Indianápolis, lo que deja las esperanzas del equipo en volver a tirar una moneda al aire y rogar porque el campeón de Indy NXT, Foster, se convierta en un Lungar 2.0, aunque me da a mí que eso ya es mucho pedir. Cerramos la parte baja con el nuevo equipo de IndyCar, Prema, característico de Europa en categorías de formación en monoplazas. Y como todo equipo nuevo, le espera una larga curva de aprendizaje en la escena IndyCar. Pero es que aún sin haber empezado la temporada, ya se dieron un tiro en el pie. Contrataron a una eminencia como Michael Cannon en noviembre, ingeniero detrás del éxito de la campaña de AJ Foyt, solo para dejarlo en visto, ignorarlo y no tomar en consideración su trabajo, al punto que Cannon los dejó en enero. Eso sí, con el gardening de por medio de que ya no podrá trabajar con otros equipos hasta junio de este año. Esto es gravísimo porque alguien como él les habría sido de gran ayuda para aprender y adaptarse sobre todo al tema oval. Y ni qué decir lo que es tener la tranquilidad de clasificarte a Indy 500, ¿no? Bueno, pues en Prema ahora lo tendrán más difícil. Equipo sin charter, por ende no pueden acceder a competir por el $1 millón del Leader Circle. Estos primeros años son críticos en Prema, porque definirán si ven viable permanecer o no en IndyCar. Ya ni hablemos de las cuantiosas sumas que tendrán que invertir de primeras para establecerse en lo que implica este reto de cruzar el charco. Si no, pregúntenle a Dragon Speed. Dupla interesante porque han incorporado a un piloto como Callum Ilott que ya tiene cierta experiencia, no solo en IndyCar sino también en esto de tomar proyectos de equipos relativamente nuevos. Ojalá que aquí sí se le escuche y reciba un mejor trato de cuando fue piloto full time la última vez. Schwartzman, espero haberlo pronunciado bien, ya tuvo algún test con Ganassi y ahora afronta su primer año en la categoría. Y diría que, de primeras, el principal reto que tendrá será el adaptarse a estos neumáticos. Siempre es un tema bastante discutido cuando se es rookie, pero con Schwartzman es más especial. Porque digamos que en su paso por Fórmula 2 tenía esas mañas de comerse los neumáticos y además darles una rica bloqueada. A ver cómo le sientan estos Firestones a la mínima que les pegue un buen viaje. Creo que sería un interesante objetivo para Prema pensar en meterse en un Leader Circle virtual. A mi observación es crucial que este proyecto no muestre serias debilidades en ritmo. Repito que no tiene
charter. Y si otros equipos empiezan a ver que Prema está muy quedado, podrían empezar a barajar otros planes como para forzar una preclasificación y plantárseles a Prema. Tal vez no en el corto plazo, pero sí a futuro. Lo dicho, depende de cómo les esté yendo. Endulcemos el paso a la zona media con Ed Carpenter Racing. Año nuevo, logo nuevo y hasta un nuevo copropietario e inversor. Hablo de Ted Helop, CEO de Heartland Food Products, dueños de Splenda, quien estaba barajando sus opciones de con cuál equipo negociar y al final ha aterrizado aquí. Ojo con la suma de su inversión, porque se habla que el equipo ECR habría recibido $40 millones, de los cuales la mitad sería una compra inicial del equipo y la otra mitad en patrocinar ambos autos. Ojalá que puedan darle buen uso para cimentar mejor las bases del equipo. Así que si te preguntas cómo le hicieron para contratar de McLaren a alguien como Alexander Rossi, pues al menos ya sabemos de dónde ha venido el dinerito. Sin dudas, esto es un fichajazo para Carpenter. Se alinea estupendamente con lo que persigue el equipo de Indiana, que siempre pone toda la carne en el asador cuando llega el mes de mayo, y alguien como Rossi siempre es un talismán en Indy 500. Sin embargo, con una visión más global, el reto con Rossi es bastante claro. ¿Será capaz o no de carrear el equipo y sacarlo de esa zona media en la que se ha estancado estos años tanto ECR como el propio Rossi? Lo averiguaremos. De Carpenter podíamos esperar que diera ese paso atrás y no se intercalara más con otro piloto en el segundo auto. Pero es que no deja de sorprender que entre Rasmussen y VK se hayan quedado con el danés. Con él la misión es más sencilla: seguir mostrando velocidad, sobre todo en óvalos, pero que no sea a expensas de chocar como le ocurrió varias veces el año pasado. Ambos pilotos tienen contratos multianuales. Otro equipo que también se une a esta zona media es AJ Foyt. Por fin ya han salido de ese pozo del fondo de la grilla estos años. Entran en su segundo año con alianza técnica del Team Penske. Y de verdad que hasta me encantaría darles mejores expectativas como ese caballo negro que ha venido siendo, pero hay un factor en esta ecuación por el que creo que no veamos ese performance superlativo como el del 2024. Las cosas como son. Buena parte de este renacer que ha tenido AJ Foyt hay que atribuírsela a este señor, quien hasta el año pasado ejercía como director técnico del equipo, el veterano ingeniero Michael Cannon. No por nada sus 4 décadas de experiencia, de los cuales 25 años han sido en IndyCar, lo vuelven uno de los más codiciados en la categoría. Responsable tras bambalinas del 6º título que ganó Dixon en 2020 como una planadora, dándoles también ese paso adelante al equipo Ganassi en Indy 500. Y me sumaré a quienes sospechamos que la presencia de una figura como él en AJ Foyt fue esencial en el interés del Team Penske en hacer la asociación técnica para contar con sus servicios de una forma u otra. ¡Qué casualidad!, ¿no? Anunciar una alianza así con efecto inmediato en pleno agosto 2023, y que tras varios años de no andar muy finos en velocidad en Indy 500, llega el 2024 con McLaughlin haciendo la pole record con los 3 Penskes clasificando en las primeras 3 posiciones. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Michael Cannon claramente ha sido factor de ese éxito. Y ahora que este año ese pilar fundamental, la base de ese proceso que empezó en 2023 a girar la tuerca, ya no está en AJ Foyt, ¿qué? Ahora es cuando viene la prueba de fuego. Pero antes, ¿cuándo fue la última vez que vimos en Foyt una buena dupla de pilotos? Tal vez desde Sato o Hawksworth, pero vamos, que la de Santino Ferrucci y David Malukas es candidata a ser de las mejores que ha tenido nunca este equipo. Santucci viene de su mejor temporada en IndyCar, 2 cuartos lugares, 11 top 10 en 17 carreras que le valieron para ser novena en el campeonato, igualando así el mejor resultado del equipo en más de 20 años desde Ayrton Daré en 2002.
También logró su primera pole de la categoría en Portland y además acabando con la sequía de pole del propio equipo Foyt. La última había sido hace más de una década, desde la de Sato en Detroit 2014. Santino siempre tiene sólidas actuaciones en Indy 500 y de hecho en óvalos tuvo el segundo mejor promedio de finalización del año pasado, solo por detrás de McLaughlin. Otra distinción es que fue el piloto que más adelantamientos realizó en 2024. Y a la vez esto es sinónimo de que sus clasificaciones en promedio no fueron del todo bien. He allí un punto a mejorar para maximizar aún más sus actuaciones en carrera. Malukas afronta su 2025 con los tintes que debió ser su plan original del 2024 con McLaren. Recordemos, mientras preparaba su pretemporada en febrero, se fracturó la muñeca haciendo mountain bike, se perdió las primeras 7 fechas del calendario, McLaren lo desechó, las cosas como son, y cuando volvió con la temporada ya avanzada, era para salvarle el Lear Circle al equipo de Meyer Shank, cosa que hizo sin despeinarse y además con muchas actuaciones memorables viniendo de recuperarse de esa lesión. Aprovechó bien que el Shank tenía ese punch en quali y que show nos venía regalando en Gateway hasta que Power lo funó. En el histórico tiene sus mejores resultados en óvalos. Y si juntamos todo esto con el contexto de que los Foyt se ven destacando en oval, sobre todo Indy 500, tal vez a alguno le suene descabellado esto, pero mientras voy uniendo los puntos y con el permiso de Scott McRisitas y el rey del oval Josecito Nuevo Jardín, no pierdan de vista a esta dupla allí. En contratos, ambos vienen de firmar de forma multianual. Un escaloncito más por arriba se encuentra para mí Meyer Shank. Así como terminaron su alianza técnica con Andretti, empezaron una nueva con Chip Ganassi de forma multianual. En 2024 me dieron muchas reminiscencias a lo que fue Mercedes 2013 en Fórmula 1, que de repente encontraron un tremendo ritmo en clasificación, pero llegada la carrera se iban diluyendo a lo largo de esta. Recuerdo bien que previo a mayo el cómo se hablaba que Front Row Fro, o sea Rosenquist, podría ser contendiente al título, pero entonces empezaron a devenir muchos fallos mecánicos que lo sacaron de cualquier chance. De hecho, esta es una dupla muy golpeada por la fiabilidad. De las 17 carreras, Fro solo terminó en 12+1, mientras que Armstrong apenas en 11. Siempre he dicho que Meyer Shank es ese equipo que lo ves con un gran potencial, pero que no acaba de despegar del todo. ¿Será que esta alianza técnica con Ganassi será la pieza faltante del rompecabezas? En contratos, Félix renovó de forma multianual el año pasado y sobre Armstrong hay unos cuantos indicios que me hacen considerar lo siguiente. ¿Habrá llegado por medio de una cesión? Primero por la alianza de Shank con Ganassi y la cercanía que seguirán teniendo. Taylor Kill, director de equipos de Ganassi, ya dijo que para él este año será como trabajar con 5 autos, los 3 de ellos y ambos Shanks. Otro detalle es que por medio de esta alianza abrazo fuerte le volvieron a asignar la misma ingeniera de carrera que tenía cuando estaba en Ganassi, Angela Ashmore. Y el último punto, este sí a pura especulación mía, ¿y si Ganassi se está cubriendo con un plan B por si acaso de que la temporada de Simpson no esté yendo según lo previsto? Ahí se las dejo. Cuarto para mí se encuentra Arrow McLaren. Este año finalmente han adquirido en su totalidad del equipo con la porción faltante de Schmidt y Pearson. Según reporta Marshall Pruett en Racer, ningún otro equipo de IndyCar ha pasado por un cambio de personal tan grande entre la off-season y esta temporada como McLaren. Su director de equipo, Gavin Ward, despedido. Parker, ¿oíste? Te despedí. Lo reemplaza ahora quien era su asistente, Tony Kanaan. Este será su primer año dirigiendo un equipo. Han salido también el ingeniero de dampers, Brendan Cliff, junto a Dave Higuera, además del director de operaciones de carrera y empleado desde 2009, Max Neyron. Este último ha sido reemplazado por Scott Hartner, quien llegó a ser director de equipo de Chip Ganassi y demás roles de alto nivel tanto en Andretti y AJ Foyt. El ingeniero de carrera Robert Gee se fue a Prema, aunque Nick Snyder continúa supervisando todos los aspectos del grupo de ingeniería. Y ya sabrán ustedes que de vez en cuando a Zach Brown le da por aparecerse por el paddock a ser de director ejecutivo.
Bueno, y demás cambios en los equipos de mecánicos, salvo por el 5 de Award, en el que ha habido las típicas rotaciones con los otros autos del equipo. De lo que no hay dudas es que, en general, este es un cambio significativo en el equipo, el segundo desde 2023. Hablemos ahora sí de sus pilotos. No hay dudas que Pato O'Ward es el líder del equipo. De hecho, es el único ganador con McLaren desde que el equipo llegó a la serie. Los objetivos son los mismos: pelear por el campeonato. En 2024 ganó 3 carreras, su mejor marca en una temporada. Aún así, fue quinto en el certamen. Es como si a esta ecuación no le encontraran un último paso contundente para coronarse, y a mi observación, no les está siendo fácil lidiar con descifrarlo. El trago amargo de otro año más quedar segundo en Indy 500, aunque cabe decir que ese día se perdió contra el mejor, otra vez. Pero ¿cuántos de estos momentos de incertidumbre que ocurren durante el año se deben respecto al performance y las actuaciones de McLaren frente a sus rivales? IndyCar es un campeonato que premia más la consistencia, y diría que el primer paso para resolver esto empieza por quitar la incógnita de en dónde clasificarán los autos papaya. Tan solo en 5 carreras Pato pudo avanzar al Fast Six en 2024. Si empiezan más arriba, mejorarán sus chances de acabar más arriba. Tras echarse a su espalda el equipo Rahal estos años, muchos estamos expectantes de qué puede hacer ahora Christian Lundgaard en un mejor equipo, a la par de cómo se adaptará la dinámica con McLaren. Marshall Breton Racer lo describe como, y cito, "el ego de Lundgaard es algo hermoso. Es conocido por tener más confianza en sí mismo que cualquier otro piloto de IndyCar". Mucho se habla sobre cómo llega Lundgaard de liderar Rahal y de si puede convertirse en el primer compañero de equipo que le plantea a Ward un reto por ese liderazgo de McLaren del que ambos pilotos puedan crecer. Si bien me parece fascinante que varios proyecten un escenario así, habría que considerar también que en óvalos, McLaren es donde ve sus mejores chances. Y al menos para mí, Pato sigue siendo el príncipe del oval. Y allí a Lundgaard aún le falta algo más. Entonces, si Lundgaard quiere florecer en el equipo, no solo tendría que estar a la par en circuitos, sino que también cerrar esa brecha en óvalos. Sin dudas, será interesante de ver cómo evoluciona. De verdad que me gustaría ser más optimista con Nolan Siegel, pero es que aún lo veo muy verde en IndyCar. Y para rematar, el equipo donde se encuentra tampoco es que sea muy amigable, que digamos. Miren, no hay dudas que McLaren se ha convertido en el primer equipo en ofrecerle oportunidades a jóvenes talentos, pero es que al mismo tiempo se han convertido en una guillotina de estos. Que si este no funciona, lo desechamos y que pase el siguiente que haya sido top 3 en Indy NXT. Y así sigue el ciclo. No tienen escrúpulos. Es un año de make or break para Nolan. Y lo único que podría prorrogar un mal año es que es el elegido por el ahora director del equipo, Tony Kanaan. Así que, para que Nolan salga, o fue porque Vin Diesel le perdió su fe, a veces tienes que dar un salto de fe, o porque directamente fueran a despedir del cargo a TK. ¡No tengo elección! Todos los pilotos tienen contrato multianual. De hecho, por el juicio que McLaren tiene con Palou, filtraron allí el contrato de Pato con cifras y todo. Originalmente acababa este 2025, pero le dieron una extensión de 2 añitos. Hemos llegado al Big Three, y quien lo inaugura es, cómo no, Andretti Global. Si bien de cara al aficionado todo pareciera relativamente igual, mismo tridente de pilotos, la gente detrás de esos 3 autos, creo que aún no hemos procesado del todo la vorágine tras bambalinas en los cambios ejecutivos de Andretti Global. Literalmente estamos viviendo el meme de Zach Bish patea una piedrita que nos ha sumido en esta línea temporal, ahora canónica, donde Michael Andretti se ha salido de su propio equipo. Anteriormente sabías que era él la cabeza, quien se desempeñaba tanto como propietario y estratega de varios de sus autos a la vez, y ahora tan solo un puñado de personas sabe qué implica exactamente que Michael pase a asumir un rol reducido en la organización. ¿A qué carreras asistirá y qué hará al estar in situ?
La única certeza es que no lo volveremos a ver tan seguido por los boxes de IndyCar. Damas y caballeros, saluden ahora al primer y único equipo de IndyCar que pertenece en su totalidad a una firma de inversores, más concretamente a Mark Walter de The Walter Group. Andretti Global ahora estará bajo la dirección de Dan Torres, CEO de Group 1001, empresa matriz de Gamebridge, y quien ya era copropietario del equipo al ser uno de los inversores de Andretti. De resto, siguen casi que las mismas personitas: Rob Edwards como director de operaciones, Craig Hampson como ingeniero jefe de carreras, que si bien se incorporó aquí ya avanzada la campaña 2024, este será su primer año con el equipo desde el inicio. Ahora sí, después de tanto drama ejecutivo, hablemos de los pilotos. Colton Herta cerró de maravilla la segunda mitad de la temporada y con broche de oro en Nashville, consiguiendo su primera victoria en oval, que además le sirvió para acabar segundo en el campeonato. Por tanto, ese es el objetivo: empezar 2025 con la forma en que cerró el 2024, y preferiblemente que tanto piloto y equipo eviten esos episodios cuando se pasan de rosca, como en Indy 500, que cuando Colton chocó solo había roto el alerón frontal. De verdad nadie se fijó que el resto del auto quedó intacto, pudiendo llevarlo tranquilamente a pits a cambiar el ala en lugar de comerse todo el paripé de llamar a la grúa y llevarlo a garajes. Pero es que también tienen otros momentos en los que les faltó rosca, como para apretarle bien el neumático en pits mientras era contendiente a ganar la carrera en Milwaukee. Qué cosas, ¿no? Kyle Kirkwood continúa calladito, consolidándose poco a poco en IndyCar. Fue mucho más consistente y tan solo le falta tener más ese gane para aspirar a luchar por el título. Vamos, que tiene los ingredientes perfectos para volar debajo del radar y cuando menos lo tengan en consideración en las cábalas, tirar el zarpazo sorpresa. ¿Y qué decir de Marcus Ericsson con su puesto 15 en pilotos? El peor que tiene desde su temporada de debut en 2019. Bueno, tal vez yo sí haría 50-50 entre errores propios, problemas mecánicos y circunstancias de carrera. El punto es que más le vale a Ericsson quitarse esa etiqueta de ser la oveja negra del equipo. En cuanto a contratos, los tres pilotos están firmados de forma multianual. Colton hasta 2027, aunque queda ver cómo se desarrolla todo ese tema de Cadillac y la Fórmula 1 estos próximos años, porque sin dudas Colton Herta es su candidato número 1. Ya va siendo hora que Andretti consiga el campeonato de pilotos, ¿no? Sea con Herta, Kirkwood, porque imagínate que te remarquen cada año el dato de que la última vez que salieron campeones fue con Ryan Hunter-Reay allá por 2012. Y a esto súmale que ya no tienen la asociación técnica con Meyer-Shank. Si hay un equipo que salió bastante afectado con la llegada del sistema charter, ese es Chip Ganassi, pasando de 5 a 3 autos y hasta teniendo que movilizar parte de su personal a Indy NXT. Por el camino lograron concretar una alianza técnica con Meyer-Shank y, en palabras de Taylor Kill, desde una perspectiva de ingeniería será como volver a trabajar como un equipo de 5 autos. Yo agregaría a esos cambios de personal y datos entre Ganassi y Shank el plus de cohesión en trabajar con rostros que previamente ya estuvieron con Ganassi, tales como Armstrong y Rosenqvist. En sus filas de pilotos tienen el hombre a vencer. Desde que está en Ganassi, todo lo que Alex Palou ha podido aprender de Scott Dixon lo ha ejecutado a un gran nivel. 3 campeonatos en 4 años, y me atrevería a decir que perfectamente podrían haber sido 4 consecutivos sin todo el drama contractual con McLaren entre medias. El punto es que, si aún no se han percatado, desde hace rato la antorcha de la consistencia que tanto caracterizaba a Dixie ya le fue entregada también a Palou. La ha moldeado a su estilo, convirtiéndose en el presente y futuro del equipo. Y cuando se trata de luchar por el campeonato, qué mejor que citar el comercial de Fox. Este es el frente de su auto, pero si compites contra él, solo le verás la espalda. Yo le agregaría también que, como apartes la mirada de él, a la próxima lo verás ya con una mano en el título. El único check que queda por darle a su lista de pendientes es obviamente Indy 500. La mirada en el bidón de leche y el beso a la meta de ladrillos. Y para ello, el equipo Ganassi en general
debe volver a encontrar la velocidad que perdieron allí el año pasado. Damas y caballeros, felicitemos a Scott Dixon, que está de aniversario en IndyCar. ¡Feliz cuarto de siglo para el neozelandés! En Indy 500 estaría rompiendo el récord de Mario Andretti de 407 inicios de carrera. Y en julio, Dixie cumple 45 años. Si es que es como los vinos este señor. A ver, eventualmente lo de la edad será un tema de conversación. La última vez que Scott acabó sexto en el campeonato fue en 2016, cuando Penske acaparó los 4 primeros lugares. ¿Será esto un síntoma con Dixon? Que aún así no es poca cosa rendir a ese altísimo nivel. Y que en casi una década ese haya sido su peor resultado es algo con lo que muchos sueñan. Mira, yo me ceñiré a que Dixie sigue deleitándonos con sus masterclass en el ahorro, que le siguen dando victorias memorables. Siempre entra a escena que en quali queda de ver, pero es que el respeto que inflige Don Scott Dixon el día de carrera no por nada lo hacen merecedor de la frase de que a Dixon nunca jamás hay que descartarlo en IndyCar. Hasta que no aparezca con el cartelito del out, en pocas palabras. Y a estas alturas, ¿qué más pedirle a él? ¿Un último baile por el 7º título? ¿Una segunda Indy 500? Yo es que prefiero seguir disfrutándolo en el presente como una de las leyendas vivientes de IndyCar. Este podría ser el tridente perfectos de pilotos en la categoría y hasta lo hubiese ubicado como el mejor equipo del Big Three, de no ser porque al hacer el promedio, Ganassi hizo canon el meme de Kenji Dora con las 3 cabecitas. Literalmente, así es como se ve la alineación de este equipo y hasta coincide y todo con mis grafismos. Ojalá Ganassi haya tenido una buena razón para preferir a Kyffin Simpson en lugar del rookie del año Linus Lundqvist, hoy por hoy sin asiento y además rescindido en enero. Bueno, la razón creo que todos la conocemos en el fondo, ¿no? Temas financieros. Entonces, que sea el propio Simpson que nos dé nuevas razones al estar en pista. No niego que haya mostrado destellos de velocidad, pero es que para encontrar estos, como que hizo la vuelta rápida en St. Pete 2024, toca con lupa. Contratos. Palou, independientemente de que resuelve el juicio con McLaren, resumamos su situación en que el año pasado inició un contrato multianual. Punto. Más interesante me parece lo siguiente. Tranquilos, no se me vayan a alarmar, pero me tienta hacer la pregunta: ¿será que Dixon se encuentra en su último año contractual? Porque mira, si no, ha corrido bastante agua bajo el puente desde el último, 3 añitos ya. Y en ese lapso ha pasado de ser la cara de Ganassi a su plan B. Entonces, no descartaría ver en 2025 alguna renovación por allí. Con Simpson dependerá de cuánto más seguirá pagando su asiento. Y aunque el año pasado no estuvo en la cornisa del Lear Circle, más le vale no bajar la guardia allí. ¿Y quién más si no iba a estar en la cima de la pirámide? Hablemos del Team Penske. Salvo porque Tim Cindric se bajó de supervisar los programas de IMSA y NASCAR de Penske, sigue desempeñando sus mismos roles en IndyCar. De resto, no ha cambiado casi nada en el equipo. Misma tripleta de pilotos y la gente que trabaja tras ellos. Pero de quien sí tenemos mucho que hablar es de Joseph Newgarden. El año pasado él comentaba que había hecho un reset mental, minimizando sus redes sociales y por el camino cancelando a los Bass Bros, ni olvido ni perdón, todo con el fin de que para enfocarse mejor. ¿Y cuál fue el resultado? 8º puesto en el campeonato, su peor desde que estaba con Sarah Fisher y Carpenter. ¿Para esto cancelaste los Bass Bros, Joseph? ¿Para esto? ¿A qué costo? ¿A qué Y sí, al César lo que es del César. Su servidor siempre les da el bombo con que es el rey del oval. No por nada es el único piloto en conseguir el back-to-back en Indy 500 en más de 2 décadas. Y tiene la posibilidad de hacer historia en ser el primero en lograr 3 triunfos consecutivos en las 500 millas de Indianápolis. Mira, no me caben dudas que si este calendario fuera como los de la IRL, donde casi todo era oval, Newgarden sería imparable. Pero cuando te das cuenta que sus últimas 6 victorias vienen solo de óvalos, en un calendario donde ahora brillan por su ausencia, no deja de ser preocupante que un nombre llamado a pelear también por el campeonato se esté volviendo muy dependiente de estos. Y fíjate que para su caso no
encuentro que consistencia sea la palabra adecuada como para decir, hey, esto le falta a Joseph como para hacer una temporada estilo 2019. Creo que lo mejor que describiría su caso es que sus días buenos son tremendamente brillantes, pero los malos son de lo peor. Sobre Scott McLaughlin, es increíble que en pocos años uno de los pilotos con menos experiencias en monoplazas de la grilla me dé un feeling que solo puedo describírselos. Es como si algo se estuviera cocinando a fuego lento y empieza a avisarte con su aroma de que puede estar listo en cualquier instante. Pero esta es una receta especial de las que no sabrás cuándo estará, sino que se encuentra allí, llegando a su punto más álgido. Mis estimados, McLaughlin tiene todos los condimentos para alcanzar su sweet spot y luchar por el campeonato. Es esta incertidumbre de esos momentos finales que te hacen decir, ¿será que ya estará y podremos coronar a un nuevo piloto en IndyCar? Este será el principal tema de discusión respecto a Will Power. Está en la silla caliente. Se encuentra en su último año contractual con toda la expectación que eso conlleva. Y más cuando se trata del asiento de un equipo como Penske. ¿Tendrá lo necesario para defender el 12? Pues que sepas que el propio Power ya está jugando sus cartas en el asunto. Él mismo era quien solía llevar sus acuerdos, pero para esta ocasión ha dicho que no quiere que esto lo distraiga de su temporada y ha contratado a la agencia de Fernando Alonso para que le administre todo este tema. ¿Logrará Power la renovación o veremos una nueva cara en Penske? Normalmente el equipo suele resolver todos estos temas antesito de mayo, así que estas primeras carreras para Will son críticas. Y después de hablarte de todos los pilotos y equipos titulares, sí, sé que hicieron falta aquellos que solo estarán en Indy 500, pero creo que ha sido más que suficiente haberte dado la chapa durante más de media hora. No me queda más que decirte que si te ha gustado este video, apreciaría mucho tu like y suscribirte si te gusta el contenido. Un saludo.